bonaerense, que es Quilmes, Varela, Berazategui, fundamentalmente Florencio Varela. Y quienes nos acompañan muy seguido en eso es tanto Luis Piccoli como Guillermo Ñáñez. Hoy Guillermo Ñáñez no vino, ausente con aviso, pero sí Luis Piccoli. Pero tiene ausente. ¿Cómo estás, Luis? Hola, José, ¿cómo andás vos? Sale el docente ahí, el ausente. El docente. Bueno, 50 años del golpe y hoy, ¿cuál es la historia que vamos a recorrer? Como decimos siempre, tenemos en Varela la dictadura pasó. Uh-huh. Y la verdad que, como decimos siempre nosotros, la dictadura no pasó, la dictadura está pasando. Todavía tenemos historias de gente que le pasa por el cuerpo la historia que pasó hace 50 años. Uh-huh. En el caso de hoy tenemos a Walter Ringa, invitado, hijo. Uh-huh. Cuando decimos hijo, sabemos que decimos hijo de un compañero detenido desaparecido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a recorrer un poco tu historia, la de tu familia. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 2 años en ese momento, Uh-huh. Mi hermana 7 y mi hermanito 6 meses. Ah, claro. Éramos 3. Somos 3. Pero bueno, muy chicos. Claro. Yo lo que sé es por recopilación de lo que contaba mi madre, mis abuelos, mis tíos, Uh-huh. amigos, que todavía me siguen contando, inclusive hoy. Claro, con ellos Sí. fuiste reconstruyendo esa Con historia. ellos fui reconstruyendo lo que pasó en ese momento y bueno, lo que yo sé de la militancia de mi papá militaba en Montoneros, Uh-huh. trabajaba en Duperial en ese momento y bueno, delegado de Duperial, así que estuvimos viendo con Luisito que Duperial es una química vinculada a un grupo inglés, entonces bueno, era algo muy Claro. de ese momento jodido, ¿no? Se podría decir. Uh-huh. Así que bueno, sí, era así, de esa forma. Él militaba en Montoneros y aparte era delegado de Duperial. Uh-huh. ¿Y esas historias, decías, las fuiste conociendo por tu familia, más que nada, por compañeros? Sí, más que nada familiares, porque compañeros de mi papá, la mayoría desaparecieron todos. O sea, yo conocí a Cuco, Guillermo Náñez, en el año 2010, de casualidad, en una exposición de libro de Florencio Varela. Yo vivía en Quilmes, Uh-huh. en el mismo lugar donde desapareció mi papá. Uh-huh. Yo vivía hasta hace 2 años en esa casa, Mira. que todavía nos pertenece, ¿no? A la familia. Y caminando por una feria de libro encuentro una foto de mi papá colgada con otros compañeros y estaba Cuco con 2 chicas más, 2 mujeres más, y le digo, este es mi papá. Y Cuco, claro, se levantó como un cohete y ¿cómo que es tu papá? Sí, le digo, este es mi papá. Porque en realidad nosotros nunca militamos, nunca, o sea, siempre nos interesó la historia, todo, pero nunca fuimos a ningún lado a hablar del tema de mi papá por mi mamá. Mi mamá tenía mucho miedo todavía, entonces no quería que nos involucremos en el tema de los desaparecidos, ¿viste? Entonces, bueno, éramos como que estábamos en el meollo, pero no a la luz, Claro. ¿viste? Claro. Entonces, bueno, era eso. Cuando mi mamá falleció en el 2010 justamente, ahí yo empecé como a empezar a buscar y a conocer a Cuco, ya me llevó también más allá, ¿no? Claro. En el tema. Pero bueno, la historia es así, es esa. Todo lo que yo sé es por medio de relatos vivos de mis familiares, de mis tíos, mis abuelos. Uh-huh. Y bueno, mi papá desaparece en Quilmes. En Quilmes. Ya vivíamos en Cooperario nosotros. Uh-huh. Él compra una casa, que es la que yo te conté antes, en el año 76, en mayo del 76. Ya te digo, mi hermano tenía 6 meses y él nació el 20 de mayo. Ah. O sea que la compra en esa fecha más o menos. No estoy bien seguro, pero el boleto de compra y venta dice, yo no me acuerdo ahora bien.
y mi papá desaparece en octubre. Claro, ahí nomás. Ahí nomás. ¿Viste? ¿Y se lo llevaron de ahí, de tu casa? De ahí, de esa casa, una patota a las 3 de la mañana, irrumpe, patea la puerta, como se hacía en esa época. La duermen a mi hermana, que era la primera que se encuentran, porque mi hermana es una casa chica. Mi hermana duerme en el living comedor, en un sofá cama. La duermen, seguramente con algún producto químico. Y bueno, ahí lo levantan a mi papá, a mi hermanito, mi mamá lo tapa con una frazada, porque ya, viste, se sabía de que se llevaban chicos. Y a mí me agarran a UPA. Mientras están llevando a mi papá, me agarran a UPA y empiezan a recorrer toda la casa buscando papeles, ¿viste? Armas le pedían, no tenían nada. Y una imprenta, una máquina de imprimir volantes, le pedían en ese momento. No había nada en mi casa, ¿entendés? Pero todo conmigo a UPA. Uno de los militares conmigo a UPA, o milicos, como se decía, ¿no? Claro. Cuando se llevan a mi papá para afuera, mi mamá se asoma por la ventana y había fácil 20 autos parados en la cuadra. Después contado por los vecinos también, que vieron, cuando escucharon los gritos y todo. Bueno. Cuando a mí me quieren llevar afuera, no sé si me quieren llevar, mi mamá se agarra de las piernas del milico y ahí me sueltan y me tiran a la cama de donde estaba mi hermana dormida. Entonces, bueno, se llevan a mi papá. Eso es lo que yo conozco como historia viva de ese momento, contada por mi mamá. Claro, claro. Calculo que uno de los temores es eso, que te hayan llevado, ¿no? Uno de los temores fue que, sí, no sé qué le habrá pasado al milico por la cabeza en ese momento, que me largó. Quizás para irse rápido, ¿viste? Porque ya los vecinos habían empezado como a prender las luces, ¿viste? Igual estaba la famosa no te metas. Claro, ¿viste? claro. Cabeza de ñandú, ¿viste? ¿Tenés idea quién se lo llevó? No ¿Cómo era la patota? ¿Eran militares? No. ¿Están vestidos de civil? No, todos de civil, y tengo una idea de que, según recopilación de datos, pasa por la tercera de Quilmes, que es la que está enfrente de la cervecería, no sé si la conocen. Claro. Que después se Sí. sabe que pasaron muchos compañeros por ahí, inclusive hay una ficha que la tiene Cuco, lástima que no pudo venir, escrita por uno de los subcomisarios o agentes de ese momento de ahí de esa comisaría. La tiene Cuco, esa ficha, que me la mandó el otro día en una foto. Sí, que me dijo después te la doy, y bueno, no lo vi. Pero pasa por la tercera. De la tercera, yo hablo con Buscaglia, Viviana, y me dice que también estuvo en el Pozo de Quilmes y que hay compañeros que lo han visto en el Pozo de Quilmes, y hasta ahí se sabe. Nada más, nunca más. Claro. Después de eso. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. ¿Tu papá era argentino? Italiano. Vino acá a los 8 años. Ajá. De Italia. Vino mi abuelo primero, con 2 de mis tíos, o sea, los más grandes, y mi papá y mi otro tío, el de 10 años, el 8, mi papá 8 y mi tío de 10 se quedan con mi abuela en Italia. Ellos eran de Calabria, un pueblito que se llama Marri, muy chiquitito. Mi abuelo viene de la guerra, obviamente, como todos los italianos, fue prisionero de guerra allá en Italia, y después mi papá y mi tío vienen acá, mi tío 10 años y él 8 años, a Varela. ¿Y en qué año llegan? En el 51, 52, más o menos. Eh, Sí. Gobierno peronista. Gobierno peronista, sí, gobierno peronista. Claro. Sí. Y vienen directamente a Varela. Directamente a Varela. ¿A dónde? A Varela. El barrio Villa Susana se llamaba en ese momento, creo que ahora es La Esmeralda, me parece. Porque antes era... No, está Villa Susana todavía, sí. Sigue siendo Villa Susana, sí. Sigue siendo Villa Susana, que es donde vivo yo vivo a 2 cuadras. Claro. De donde vino mi papá, la calle Davinson, 223, exactamente. Y yo vivo en Brown, 227, estoy ahí, a 3 cuadras, 2 cuadras. ¿Y tus hermanos hicieron el mismo recorrido que vos? No, mis hermanos están más en el tema de que quedó ahí, ¿viste?
ellos, yo siempre fui el del medio, la oveja negra. Claro. Viste que te fui el más curioso, viste, el más, qué sé yo, no sé cómo decirte. No es que mis hermanos no estén al tanto de todo, obviamente que sí, pero todos me lo preguntan a mí. Claro. Te explico por qué, José, porque yo al tener 2 años, mi hermana más grande se queda con mis abuelos maternos, ¿no? Imagínate que una familia totalmente desmantelada de un día para el otro. Entonces mi hermanito de 6 meses se queda con mis abuelos maternos. Yo, al ser ahijado de mis abuelos paternos, y es como que mi abuela paterna se ve reflejada, me ve reflejado a mí, y me crían prácticamente ellos. Porque imagínate que mi mamá iba y venía a la CONADEP. ¿Y tus abuelos paternos dónde vivían? Ahí en Davidson 223. Ahí en Varela. Claro, sí, Todo sí, en sí. Villa Susana. Todo en el barrio Villa Susana. Mis abuelos maternos en la calle San Luis, a la vuelta de donde vivo yo ahora. O sea, mi mamá y mi papá se conocen en Varela. Claro. Mirá vos. A los 19 años. Que mi papá todavía no militaba en ¿Y esa tu época. mamá es de Varela también? Mi mamá es de Varela también. Ah, Sí, sí, sí. Mi mamá es de Varela. Mi mamá es de Varela. Mi mamá y mi papá se conocen por medio de mi tío, que mi tío tenía un almacén. El tío que te hablo de que tenía en ese momento 12 años. Mi mamá va a trabajar ahí y vivían enfrente de... ¿Sabés dónde vivía mi mamá? Enfrente de los monobloc que están en la escuela 20. Sí, En la plaza de la escuela sí, 20, sí. ¿viste? Esos monobloc vivían ahí. Y el almacén donde mi mamá empieza a trabajar a los 19 años es justo en la esquina. Que hoy está un juzgado. Ajá. Hoy existe un juzgado. Ahí trabaja mi mamá y mi papá era el que llevaba el changarín. ¿Viste? Y ahí se conoce. Claro, entonces se conoce. Y Pero son novelas. tu mamá Sí. sí tenía, digamos, anduvo buscando, Mi después mamá se sumaba. sí, mi mamá toda la vida. Mi abuela fue una madre de Plaza de Mayo. María Greco. Fue madre de Plaza de Mayo. Yo no lo encuentro ahora, pero entre una cosa y la otra se perdieron. Yo tenía los pañuelos bordados, todo. Ahora no los encuentro, porque hubo mudanzas entre medio, ¿viste? Y se ve que alguno quedó. No, mi abuela fue una madre de Plaza de Mayo. Con Tati, con la madre desaparecida, que nunca me acuerdo el nombre. Susena y todas las primeras, ¿viste? Que empezaban a caminar alrededor de la plaza. Claro. Yo era chiquito y yo iba, mirá, me acuerdo todavía, que le daba de comer a las palomas mientras mi abuela caminaba por alrededor de la plaza. Iba con mi mamá y mi tía, una de mis tías, esperando que termine esa ronda, y yo me acuerdo que era chiquito y corría a las palomas, imagínate. Claro. A los 2 años, 3, 4, qué sé yo, esa edad tenía. Es decir, pese a que en el 2010 fue cuando más empezaste a buscar, nunca se te ocultó, digamos. No. Yo siempre supe. Siempre supe lo que pasó con mi papá. A medida que fui teniendo uso de razón, imagínate, José, que en la primaria, en esa época no se hablaba de... Eso te iba a consultar, porque Sí. digamos hubo un proceso ahí, ¿no? De silencio, si se quiere. ¿Cómo era ese tema? Sí. De un niño en la escuela, de Florencio Varela. Sí, yo ya te digo, fui hasta 3er grado a la 20, Ujú. en esa plaza. Y imagínate que ahí lo conocía todo el mundo, mi papá. Y estaban tanto los que apoyaban y los que no. Ujú. Como hoy, Claro. ¿viste? Tuve compañeros de clase que me decían, tu papá era malo. Compañeros de clase, ¿viste? Vos, un nene de 8 años, Ujú. te imaginás, 2º, 3er grado, primero, le decís, tu papá era malo, y yo decía, ¿por qué mi papá era malo? Yo sabía lo que había pasado, pero no tenía idea, Claro. como hoy, ¿me entendés? O como una persona de, qué sé yo, que tiene uso de razón. Ujú. Entonces, fue bravo mi conducta escolar, Ujú. porque yo defendía ese... Claro. ¿Viste? No, vos que estás hablando de mi papá. Tu papá era malo, tu mamá era buena. Así era. Claro. No me olvido nunca, mirá. Mirá vos. Que había una compañera que todo el tiempo me lo decía, ¿viste? Resultó ser que después era hija de un policía. Después me entero, de grande, ¿viste? Ujú. Que viven ahí todavía. Claro, los que se llevaron eran malos. Los que se llevaron eran malos. Los que se llevaron eran malos. Tanto yo como mis hermanos sufrimos ese desprecio, llámalo, ¿viste? No sé.
¿cómo se dice? No me sale la palabra, pero bueno, desprecio, ponele. Estigmatización, ahí está. Esa estigmatización. Tu mamá, no. Tu papá, sí. Mi mamá zafó también porque, no sé, ¿cómo zafé yo? Claro. Porque viste que en ese momento llevaban una familia entera. Pero tu mamá no tenía militancia. No, mi mamá no. No, mi mamá no militaba. Mi mamá no militaba porque mi papá no la dejaba tampoco. Claro. Le decía, no, vos no quedate acá, vos... Aparte, vos imaginate que nosotros terminamos en Quilmes en el año 76, pero mi papá militaba desde mucho antes, de la Juventud Peronista. De la Juventud Peronista pasa a Montoneros, bueno, sí, obviamente termina ahí. Pero toda la vida, o sea, todo su matrimonio fue así. Claro. Y nunca, porque vivieron en Villa Alsina, vivieron en Capital Federal, o sea, es como que, viste, fueron polulando también por el tema de que, viste, no se podía estar en un mismo lugar. Bueno, son las cosas que yo recopilé. Pudiste reconstruir, claro, reconstruir en estos años. Francisco Renga integra con Bartucci, le decían los Tanos, con Daniel de Maestri, que están todos incorporados a Montoneros. Claro. Con Quique Regiardo, nada más que Quique Regiardo se integra a Montonero a raíz de la JUP, la Juventud Universitaria. Claro. Y ellos se integran a Montonero a raíz de la militancia territorial. Distintas. Hubo una presencia importante, ¿no?, de montoneros en la zona sur del conurbano. Hay un libro de Pacheco, sí, que habla sobre los montoneros silvestres, que son lo que después de la contraofensiva quedaron, digamos, desligados de lo que era la conducción, ¿no? Sí, hay muchas historias. En un próximo capítulo vamos a ver vecinos de Varela que vivían en Bosque Norte, que salen y van a Europa a discutir con la conducción y vuelven en la contraofensiva. Claro. Gente de Varela. Sí. Y hubo gente, mucha militancia, y en Varela había dos unidades básicas. En Varela había dos unidades básicas vinculadas a Montonero. Uno en el barrio de La Pileta y otro en Villa del Plata. Contanos qué es la contraofensiva, como para tener un panorama de eso. Es la decisión política que toma la organización Montoneros, que estaban en el exilio, una convocatoria a todos los militantes para volver y pelear contra la dictadura. En distintas instancias vienen un grupo armado y un grupo que se llamaba TEI y los TEA. Las TEA eran las tropas especiales de agitación. Venían con un aparato e intervenían las radios, intervenían los canales de televisión y pasaban la marcha peronista, un mensaje de Firmenich y el pedido de pelear contra la dictadura. Sí. Pero bueno, ese viene otro capítulo. Muy bien, lo vamos a esperar. Bueno, y entonces a partir del 2010 un descubrimiento de quién era tu papá. Sí, claro, sí. Por medio de Guillermo, que después voy a la casita de los derechos humanos y ahí me encuentro con algunos compañeros y bueno, todo lo que hoy sé que en ese momento no sabía. Bueno, aparte recopilando historias que yo me mudo a Varela hace 2 años y abro una pizzería que tuvo mi papá hace 60 años. Mirá. La vuelvo a abrir, el local vuelvo a abrirlo, por necesidad de trabajo y aparte porque, bueno, se dio que estaba el local ahí, yo vivo arriba, y cuando le pongo el nombre, porque a mi papá le decían el Tano Musarela, entonces yo le pongo pizzería el Tano Musarela. Empiezan a venir los vecinos, ¿viste? Y yo conozco al Tano Musarela, y yo sé quién era el Tano Musarela. Muchos de los que yo iban al club Villa Susana, ¿viste? Que se jugaba la bocha. Claro. Otros no están más, ya. Pero muchos amigos de él a decirme, tu viejo acá, nosotros había un bar, acá había el pool, allá estaba la bacha, acá estaba el donde se cocinaba, ¿viste? O sea, todos empiezan a un recorrido de esa época, ¿no? Bueno, muy contentos, muy, ¿viste?, emocionados, ¿no? Porque, bueno, veían el cartel, que es más, uno de los carteles me lo hizo
un carpintero de allá muy conocido, de Fierro, le dicen, me lo hizo él. Y me dijo, yo te hago el cartel. Me dijo, quédate tranquilo que yo te hago el cartel porque para mí es un honor. Tu papá para mí era como un prócer, me dice. Mira. Porque, claro, este hombre muy de mecha corta, como se dice ahora, ¿viste? En las discusiones de club, te imaginas que había de un bando y del otro. Entonces, cuando él se efervecía, ¿viste? Mi viejo agarraba y le decía, quédate quieto. Vos quedate ahí, porque, claro, ¿viste? Te empiezan a ver, ¿viste? Como que vos te estás metiendo más de lo que te tenés que meter. Y él me decía, este muchacho, este hombre, Fierro, tu papá me salvó la vida, dice, pero más de una vez, ¿eh? Porque claro, yo me quería agarrar a trompadas y él me decía, no, déjame a mí. Ya estaba, ¿viste? Claro. O sea, el Tano Musarela y Pancho, que era, no me acuerdo el apellido nunca. Bartucci. Francisco Bartucci. Ya se sabían que eran montoneros. Entonces él lo que quería era que los demás traten de no, ¿viste? Imagínate que si no hubiesen levantado a todos. Pero quizás esa pizzería te permite también conocer lo más íntimo, ¿no? De aquel, digamos, maltrato, estigmatización de la primaria, al hombre malo, a este que era un gran bonachón, ¿no? Pero olvídate, José, si no yo hubiese, hoy te diría, no, sí, viene la gente, no iría la gente. Claro. Vos imaginate que yo le puse el Tano Musarela, y si yo le pongo, no sé, qué sé yo, por decirte, qué sé yo, no sé, cualquier otro nombre que la gente no lo quisiera, no irían a decirme, che, ¿sabés que sí, no? Para mí es un honor venir y hablar de tu viejo. Y debe haber también algunos que dirán, ¿y qué hace acá? ¿Me entendés? Yo supongo que sí, pero no me lo dicen. Claro. Los vecinos, ya te digo, todos los vecinos que quedaron son más de 70 y pico de años. Hoy mi viejo tendría 76. Muy joven, ¿no? Sí, para hoy sí, pero vos imaginate que la mayoría murieron. La mayoría de los conocidos murieron. Quedaron hijos de los que del barrio, vamos a decir, que por ahí muchos tampoco tienen idea, ¿viste? De esa época. Más que lo que le cuentan o lo que, ¿viste? Los padres le habrán inculcado en la cabeza en ese momento. Pero bueno, sí, me abrió mucho. ¿Y te pudiste incorporar a la organización Hijos o en algún momento pensaste en hacerlo? Y estoy ahora con Gilla, ¿viste? Sí. Estoy con ellos, ¿viste? Sí, porque quiero permanecer, quiero... para mí la memoria es muy importante. Siempre lo fue. El otro día tuvimos una charla en uno de los colegios con Luisito y vos ves a los chicos de secundaria cómo te prestan atención, ¿viste? Algo que en la época mía, en la época nuestra, no se podía hacer. Vos ibas a dibujar un pañuelo en la pared, en esa época, en un colegio, había afiches de pañuelos en la pared, en esa época no había. No se hablaba del 24 de marzo, claro, cuando nosotros éramos chicos. Yo tengo 52 años. Cuando yo iba a la primaria no se hablaba del 24 de marzo, no se hablaba, no existía, no era algo que decían, esto es un día de la memoria. Hoy para mí es placentero, es un desahogo, es lindo. Enseñarle a los chicos, o no sé si enseñarle, pero contarles la historia viva. Porque después de mí, ¿quién va a quedar? Mis hijos. ¿Me entendés? O sea, que puedan llegar a seguir, pero más viva que lo mío. Y mis hermanos, ya después empieza como, viste, a lavar, ¿no? Claro, sé. ¿no? Porque Sí, forman sí. parte, tenías 2 años, no conoces, digamos, hay algo, no sé si Hijos le gusta mucho la palabra víctima, pero en ese marco, digamos, también como víctimas del terrorismo, ¿no? Sí. Pues imagínate que yo no me acuerdo prácticamente nada de mi papá. Mi hermana es la única que tiene más o menos una noción de su cara, ponele, por decirte algo. Que después, viste, se va perdiendo también con el correr de los años. Claro, ¿fotos te quedaron? Sí, fotos no muchas, pero tengo una foto en blanco y negro, que no la traje, mirá, no me olvidé, se me fue. Y un tatuaje acá en la espalda de esa foto. Y sí, pero muy pocas, viste, que no se usaban mucho las fotos en esa época. Blanco y negro, algún cumpleaños, alguna fiesta. Yo creo que tener una cámara de foto en ese momento era... como decirte hoy, no sé, una filmadora, qué sé yo, algo así. ¿Y respecto de las causas judiciales de tu papá? Mi mamá cobró
una resarcición, se dice, Sí. ¿no? Sí, de esa época, en los años 90 y monedita, no me acuerdo bien, y nada más. Fue una reparación que hicieron en esa época el gobierno de Menem, creo que fue, si no me equivoco. Después nada más. No, porque aparte tampoco sabemos en qué quedó todo. O sea, sabemos, hay un habeas corpus hecho por mi mamá, también de mi papá. Después de cuando llega Néstor y se empiezan los juicios, ¿ustedes iniciaron juicio para que se sepa la verdad? No, porque cuando llega Néstor llega en el 2001. 2003, claro. Y en realidad y yo en el 2006, 2005, 2006 empieza a moverse la máquina judicial. No hicimos nunca ningún tipo de juicio en ese sentido. No, se cobró eso que yo te digo, que fue antes de Néstor, y después quedó ahí hasta que yo empecé también a mover un poquito, pero viste, no. Mi mamá no quería, estaba cansada también. Claro. Yo pienso que es eso, ¿viste? Después de tantos años, imagínate que tenía 20 y pico, 29 años, mi mamá sí no tenía 30 todavía. Del 76 al 2003. Claro. Todo el tiempo trámite, viste, era como que se ve que se cansó y habrá dicho, y bueno, es así. Muy bien, te agradecemos mucho por haber contado gracias tu historia. Gracias a ustedes, José. Historias que son muy nuestras, las de aquí nomás, que tienen que ver con el impacto de la dictadura cívico-militar de la República Argentina, 50 años, pero siempre con el impacto local. Este es el aire de aquí, esta es la radio pública del sur del conurbano bonaerense. El aire de aquí, un repaso por los principales títulos